Caracterización de procesos. La definición de procesos ayuda al entendimiento del funcionamiento de una organización. El análisis, moldeamiento, diagramación y mejora continua son actividades esenciales en la estructura de una empresa que quiere aplicar, desde un orden lógico, las actividades diarias de una empresa. Introducción. A continuación, se presentará el video que hará una breve introducción del presente componente formativo. Teoría general de sistemas. Es un campo de la ciencia que pretende examinar las propiedades que definen a los sistemas, es decir, categorías formadas por partes interrelacionadas que llevan al cumplimiento de una acción u objetivo. Desde el punto de vista histórico, las primeras contribuciones a este campo y su definición vienen de la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Este modelo ha perdurado como herramienta para la aplicación del método científico y sigue siendo utilizado como apoyo fundamental en el análisis de sistemas, organizaciones, incluso para grupos humanos, entre otros usos. Desde la biología, Carl Ludwig von Bertalanffy 1968 propone la teoría general de sistemas como un instrumento amplio que se aplica y es común su uso para la resolución de problemas hoy en día y en todas las áreas del saber. Esta teoría se constituyó como un nuevo aporte dentro del conjunto de paradigmas científicos para el abordaje de problemas que se basan en la correspondencia entre los elementos que conforman los sistemas. Antes de esta propuesta se pensaba que los sistemas, desde el punto de vista de su conformación global, se asemejaban a la sumatoria de sus elementos integrantes y que podían ser entendidos disgregándolos para realizar un estudio individual de cada componente. El pensamiento de Bertalanffy presenta objeciones a tales creencias. Desde sus inicios, la teoría general de sistemas se ha utilizado en diferentes áreas de la ciencia: la ingeniería, las matemáticas, la biología, la política, las ciencias sociales, las ciencias de la computación, la economía y otras ciencias exactas y sociales, primordialmente en el marco del análisis de las correlaciones que se presentan en sus componentes y su interoperabilidad. 2. Enfoque de sistemas. Un puntal básico unido a los respectivos análisis, simulación, teoría de comportamientos, teoría de colas, teoría de juegos, que se pueden aplicar para la resolución de problemas usando el método científico, es el enfoque de sistemas. Se trata de comprender el funcionamiento de una organización u objeto de estudio desde una perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones entre los componentes. Se llama holismo al punto de vista que se interesa más por el todo que por la suma de las partes. El enfoque sistémico no concibe la posibilidad de explicar un elemento si no es precisamente en su relación con el todo. Metodológicamente, por tanto, el enfoque sistémico es lo opuesto al individualismo metodológico, aunque esto no implique necesariamente que estén en contradicción. 3. Definición de los sistemas. Para Ludwig von Bertalanffy, sistema es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí con estructura lógica o que son interdependientes, formando un todo complejo, identificable y distinto. Por los elementos de un sistema se entiende no solo su conformación física, sino las funciones que estos desempeñan. Algún conjunto de elementos de un sistema puede ser considerado un subsistema si mantienen una relación entre sí que los hace también un conjunto identificable y distinto. Tales sistemas se caracterizan por su capacidad de recepción de elementos, los cuales son denominados como entradas. A su vez se pueden tipificar como tipos de energía, información a manera de mensajes, datos y señales, también recursos físicos. Estas entradas se someten a un conjunto de actividades que alimentan una serie de acciones que las transforman y, como consecuencia, se generan unos resultados o salidas. Una situación muy interesante se presenta cuando una salida o parte de ella se convierte nuevamente en entrada. Cuando esto sucede, se dice que existe retroalimentación. La retroalimentación ayuda a elevar el grado de perfeccionamiento en las respuestas y en el propio comportamiento del sistema, logrando de manera inmediata altos niveles de control, principio básico de la automatización de estos. Asimismo, cuando de un subsistema se conocen solo las entradas y las salidas pero no las actividades internas, se dice que es una caja negra. En ese caso se aconseja utilizar la observación y guiarse por el sentido común para proponer las actividades desde cero que resuelven el mismo problema. 3.1 Clasificación de sistemas.
Bertalanffy y otros autores posteriores han definido distintas formas de clasificar a los sistemas en función de su conformación estructural y sus funcionalidades. Estas son las clasificaciones más importantes. A continuación, se presentan algunos tipos de sistemas. Sistema, supersistema y subsistemas. Los sistemas se pueden agrupar teniendo en cuenta su grado de complejidad. Se componen a su vez de distintos niveles de jerarquía en que pueden dividirse y que interactúan entre ellos, intercambiando algún tipo de información, de modo que estos al final no son autónomos unos de otros. Si se entiende por sistema un conjunto de partes, podemos hablar de subsistemas para referirse a tales elementos. Un ejemplo de ello es la conformación de una familia como un sistema y cada miembro en ella es un subsistema. El supersistema es el contexto externo que rodea al sistema y en el que éste se encuentra inmerso. En los grupos o comunidades de humanos es identificable con la sociedad. Reales físicos, ideales y abstracciones. De acuerdo a su esencia, los sistemas se pueden clasificar en reales físicos, como producto del pensamiento, ideales y modelos. Los sistemas reales son aquellos que existen físicamente y que pueden ser objeto de observación y por tanto, objetos de medición, mientras que los sistemas ideales son las representaciones simbólicas extraídas de la abstracción que produce el pensamiento y el lenguaje que se traducen en diseños y modelos. Las abstracciones y sus correlaciones pretenden representar características reales e ideales. Aquí es importante tener en cuenta el conjunto de requerimientos, solicitudes, la definición de límites con las cuales se pretende llegar a los objetivos finales. De la naturaleza, artificiales y mixtos. Cuando un sistema está inmerso o corresponde únicamente al funcionamiento de la naturaleza, como lo es un lago, un río, la selva, el cuerpo humano, los planetas o las galaxias, entonces hay que referirse a ellos como sistemas naturales. Por el contrario, los sistemas artificiales son aquellos que emergen de la creación del hombre, es decir, como productos de la acción humana. Dentro de este tipo de sistema podemos encontrar los construidos por el hombre: aviones, trenes, maquinarias de transformación de las energías, incluso de transformación de la información, tangibles e intangibles. Los sistemas mixtos se dan por la combinación de elementos naturales y artificiales. Cualquier entorno de orden físico que sufre alteraciones dadas por el ser humano, como lo son los pueblos, las ciudades, los ríos en donde se construyen represas, es considerado un sistema mixto. El grado de participación de elementos naturales y artificiales varía en cada caso concreto en proporciones diferentes, cerrados y abiertos. Torres 2021 argumenta, el criterio principal que define a un sistema es el grado de interacción con el supersistema y otros sistemas. Los sistemas abiertos intercambian materia, energía y barra diagonal o información con el entorno que los rodea, adaptándose a estos e influyendo en él. En cambio, los sistemas cerrados se encuentran teóricamente alejados de las influencias ambientales. En la práctica se habla de sistemas cerrados cuando están altamente estructurados y la retroalimentación es mínima, puesto que ningún sistema es completamente independiente de su suprasistema. 3.2 Sistemas de información. A continuación, se presenta un breve significado de sistemas de información. Estos términos datos e información tienden a confundirse, pero a la luz de los sistemas que estamos tratando en este apartado vale la pena definirlos. La definición de dato. Un dato no es otra cosa que una representación simbólica de alguna situación o suceso, sin ningún sentido semántico, describiendo un hecho concreto. O lo que es lo mismo, sin transmitir mensaje ninguno, un ejemplo de dato podría ser una letra o un hecho. La definición de información. La información se define como un conjunto de datos los cuales son adecuadamente procesados, para que de esta manera puedan proveer un mensaje que contribuya a la toma de decisiones a la hora de resolver un problema o afrontar una situación cualquiera en la que se requiera de la toma de decisiones de cualquier tipo. 4. Análisis de los procesos a nivel de negocio. Con base en los conceptos de la teoría general de sistemas y partiendo de la visión del todo se debe comprender el funcionamiento real a partir de desestructurar ese todo en procesos, subprocesos, relaciones y actores que intervienen con el objetivo de identificar, comprender, evaluar y resolver problemas que ayudan a las instituciones a mejorar dichos procesos.
reformar las opciones de negocio y brindar a sus consumidores a experimentar una mejor calidad de productos o servicios. Por esto, es necesario que realicen de manera constante, frecuente y repetitiva un análisis de sus procesos de negocio desde la TGS, donde visualicen y comprendan cada uno de los pormenores que transforman el negocio con el objetivo de mejorar sus operaciones y el servicio al cliente. A continuación, una breve información al respecto. Una de las técnicas que permite conseguir estos objetivos es el análisis de procesos de negocio, que significa llegar al conocimiento detallado de cada labor y que se hace abordando la operación central de valor hasta las que pueden considerarse como labores rama o periféricas no menos importantes. Ese es el nombre que se le da a la acción que realizan las organizaciones para revisar, documentar y entender sus procesos. Tiene como objetivo el desglose de cada uno de los componentes en cada proceso, como entradas, salidas, procedimientos, controles, aplicaciones, datos. Es importante comprender las acciones que integran cada uno de los siguientes elementos. A continuación, se explica de manera detallada cada proceso. 4.1 Identificar los procesos. Para realizar una excelente identificación de procesos se recomienda realizar las siguientes actividades en 2 escenarios. 1. Antes, se debe obtener acceso de información sobre la organización para, antes de llegar a esta, se investigue sobre el contexto de negocio en el que se mueve la empresa. Por ejemplo, determinar si se está hablando de un banco o una empresa de energía o una empresa que presta servicios y, en ese caso, qué tipo de servicios presta, o por el contrario, si es una empresa que fabrica productos, qué productos fabrica, es decir, qué hace. Conocer de ella también sus sedes, instalaciones físicas. 2. Cuando exista cercanía, acceso o contacto con la entidad, planear entonces la recolección de información aplicando las técnicas que existen para ello, como lo es: método de la observación, la elaboración de formatos de encuestas, el enfoque de trabajo, focus group, las entrevistas. Como resultado de estas técnicas se deben establecer claramente y como mínimo los siguientes ítems: roles de los intervinientes, información de contactos con responsabilidades, misión, visión, objetivos estratégicos, estructura organizacional, un organigrama de la entidad, su distribución de dependencias u oficinas en donde se puede ubicar de manera ágil a los responsables que seguramente se convertirán en futuros miembros de los equipos de trabajo, donde se presentará interacción, sinergia laboral. Con lo anterior dispuesto, se puede dar el primer paso fundamental, que corresponde a identificar, conocer, incluso ubicar los sitios en donde suceden en el mundo real, aquellos procesos que necesitan ser mejorados, descritos, analizados o propuestos para generar mejoras. Figura 6. Pasos a tener en cuenta. 4.2 Determinar el equipo de trabajo. Con base en la información recolectada y a la obtención de los requerimientos que permitieron identificar los procesos que necesitan mejorarse, se procede a formar el equipo de trabajo que los identificará, analizará y documentará. Lo ideal es que los responsables que conocen a detalle los procesos conformen el equipo. Por lo tanto, el equipo debería estar integrado por el siguiente grupo humano: el líder del proyecto o el proceso elegido, un alto miembro de la organización que conoce los objetivos estratégicos, los empleados vinculados al proceso, los trabajadores de otras áreas que cuentan con la actual experiencia y que desean conocer las mejoras que se llevarán a cabo. 4.3 Generar los diagramas de los procesos de negocio. Se trata de representar en una secuencia lógica los elementos expresados en la TGS, nombre del proceso, el cual debe ser un verbo: fabricar, validar, informar, que permite modelar en un dibujo el proceso de manera rápida, dinámica y sencilla acerca de cómo fluyen las entradas en cada elemento y hacia dónde se deben dirigir sus salidas. En el diagrama es fundamental definir las competencias de cada uno de los integrantes del equipo en cada tarea. El diagrama de procesos es también conocido como diagrama de flujo, y en el mundo de los sistemas orientados por procesamiento electrónico de datos obedece a un algoritmo, es decir, al conjunto de pasos lógicos para resolver un problema,
Es una de las herramientas más útiles para cualquier entidad que quiere gestionar proyectos de todo tipo tanto a nivel interno como externo a ella. Permite abordar la descomposición y conocimiento de los procesos empresariales en orden lógico plasmados dentro de un único documento con sus relaciones, visualizar oportunidades de mejora y, en general, para dar importancia y generar control hasta el más mínimo detalle a todos los procesos de una compañía, por pequeños que puedan considerarse. Encontrando con ello, lo siguiente. A. Diagrama de procesos. Teniendo en cuenta la teoría general de sistemas antes relacionada a un diagrama de procesos, es la forma en la cual se aplica el enfoque sistémico para representar de manera gráfica los componentes de las principales actividades que pueden inferirse a su vez como subsistemas que conforman el todo interoperación con orden lógico guiados por sus interrelaciones. Muestra el flujo secuencial de interacción de las actividades de un proceso a través de símbolos gráficos para proporcionar una mejor visualización del funcionamiento del mismo, ayudando a su entendimiento y haciendo su descripción más didáctica, visual e intuitiva. Así, el diagrama de procesos se convierte en una herramienta primordial para llevar a cabo el análisis de manera global y ver en qué acciones del flujo de trabajo se pueden introducir métricas, controles o descubrir oportunidades para mejorar. Especialmente pretende orientar los aspectos que permiten como primera medida aumentar la productividad de los empleados, delimitar y asignar las competencias para cada tarea, ver cuellos de botella, es decir, posibles atascos en el devenir del flujo y en general para aclarar el propio flujo de trabajo. En definitiva, es una de las herramientas que más ayuda en la consecución de una mejor gestión empresarial integral, especialmente en aquellas entidades en donde los procesos suelen ser acoplados, de alta complejidad, bastante rígidos o están muy interrelacionados. Teniendo en cuenta las labores a ejecutar versus un tiempo estimado o empleado, los diagramas de procesos más utilizados para la gestión de proyectos son el diagrama de Gantt y el diagrama de PERT. Los dos diagramas permiten planificar, simplificar, programar actividades, asignar responsabilidades, pesos por valor de actividad de forma sencilla y muy visual que facilitan su entendimiento. B. Elementos de un diagrama de procesos. A la hora de construir o representar y dibujar un diagrama de procesos, existe un lenguaje de escritura que se conforma por una serie de símbolos comúnmente aceptados que han sido establecidos por el estándar ANSI. Estos diagramas están compuestos por elementos gráficos como lo son terminadores, símbolos de procesos, de subprocesos y de decisiones, líneas con flechas y conectores. Los principales elementos están representados de las siguientes formas. 1. Procesos o actividades. Su representación es un rectángulo, se refieren a una acción en un proceso de negocios. Son, posiblemente, los elementos más importantes de un diagrama. En cada uno de estos se recomienda de manera detallada aplicar el análisis sistémico en cada actividad, son los que siempre deben aparecer, y por eso deben describirse de forma clara y concisa. Deben ser descritos con una frase única de verbo y sustantivo. Por ejemplo, redactar un nuevo informe para presentar a la gerencia de la empresa. 2. Subprocesos. Estos se representan con un rectángulo y líneas dobles a cada lado. Deben ser considerados como partes de un proceso padre de mayor complejidad y sirven para determinar funciones más simples al diagrama de flujo, incluso reutilizables. 3. Nodos de decisión. Son los que se representan mediante un triángulo doble, diamante, y son los que muestran los puntos de decisión a seguir, bien sea positivo si se responde a la decisión de sí o negativo, no. Conectores. Representados por círculos o cuadros conectores que se deben acompañar con la utilización de etiquetas o nombres, de caracteres comúnmente alfanuméricos. Aseguran que todos los procesos están conectados de forma lógica y correcta para la correcta navegación entre páginas. 5. Líneas de flecha. Utilizadas gráficamente para mantener el hilo conductor del flujo de trabajo, la coherencia y claridad en un diagrama de procesos. Se pueden dibujar hacia todas las direcciones, normalmente representa el camino por el que fluirá el diagrama. Conector para elementos fuera de página. 6. Conector para elementos fuera de página.
Permite establecer relaciones para elementos que no están en la misma página. 7. Entrada manual. Permite representar una acción la cual requiere intervención humana. 8. Almacenamiento. Representa el sitio en donde normalmente se aloja la información a manera de datos que comúnmente son de carácter estático. 9. Múltiples documentos. Representa la necesidad de tener en cuenta varios elementos de información o normas, especialmente son considerados como entradas. 0. Terminadores. Se representan por un rectángulo con esquinas curvas. Son muy importantes, se consideran como los mayores delimitadores del flujo y deben aparecer siempre al inicio y al final de un diagrama de flujo para indicar la parte del documento o gráfico en donde inicia y en donde finaliza un diagrama. C. Un buen diagrama de procesos. Al momento de crear un diagrama de procesos se recomienda guiarse por al menos cumplir los siguientes pasos. 1. Ubicar o, según sea el caso, abstraer los componentes del proceso. En este paso se aclaran cuáles son los parámetros de entrada al proceso y sus salidas, así como las actividades que se desarrollan en el mismo. 2. Ordenar de manera lógica las actividades. Dado que el diagrama de procesos es un flujo, es necesario ordenar las actividades para saber cuál es su secuencia. 3. Elegir los símbolos adecuados conforme el tipo de tarea para que cualquier usuario pueda diferenciar los distintos elementos que forman el diagrama. 4. Hacer la conexión y relación entre las actividades, para lo cual se utilizan flechas y líneas de puntos o continuas. 5. Representar el comienzo y el final de cada proceso. Aunque pueda parecer trivial e irrelevante, lo cierto es que este es un punto muy importante para establecer los límites de cada proceso o actividad de cara a los propietarios de los procesos, gerentes y supervisores. 6. Validar, socializar con los integrantes del equipo y revisar el diagrama de procesos para asegurarse que su representación obedece a un gráfico acorde con lo que se quiere reflejar. De dividendos de los diagramas de procesos. Utilizar un diagrama de flujo le aporta los siguientes beneficios a tu empresa. Permite obtener la primera aproximación desde el punto de vista algorítmico de cada actividad o proceso, así como también puntos de interoperabilidad. Favorece la comprensión del proceso que trata de simular. Dado que normalmente están representadas a través de algún elemento gráfico y sus nodos están interconectados entre sí, gracias a un diagrama de este tipo es más fácil saber cuáles son las tareas que se dibujan, así como sus relaciones de dependencia. Permite identificar de una forma rápida los inconvenientes y dónde se producen. Así, es más fácil saber dónde se crean o se presentan posibles cuellos de botella, las responsabilidades de cada área y los puntos de decisión. Asimismo, permite analizar de una forma mucho más exhaustiva el problema, lo cual hace posible que aparezcan nuevas soluciones y alternativas. Permite definir claramente las fronteras de cada proceso, ya que todas las tareas están lo suficientemente delimitadas, incluso aunque estén interrelacionadas. De esta manera, se puede saber qué tareas suponen un mayor valor añadido y cuáles no aportan tanto. También es una buena herramienta de capacitación, instrucción y formación para nuevos empleados que se integran dentro de la empresa, facilitando su proceso de adaptación a la organización. 4.4 Realizar un diagnóstico de cada proceso. Esta labor permite a las empresas detectar por medio la implementación de estrategias para detectar los problemas de funcionamiento y deficiencias. Estas estrategias son: entender las causas propias que maneja los casos de cada proceso. Ejecutar simulacros de relevamiento de procesos unido a sus responsables. Apoyarse en herramientas de software para registrar resultados, controles, métricas, análisis de tiempos, costos y materias primas. 4.5 Puntos de mejora. Luego del diagnóstico de la situación actual, es importante construir un informe que dé a conocer el estado anterior y el estado actual hacia donde se quiere llegar con las mejoras. En este informe se recomienda de manera obligatoria el poder relacionar los alcances de las soluciones unidos, en forma transversal con los objetivos estratégicos de la organización.
4.6 Nuevo proceso mejorado. Los resultados obtenidos de la aplicación de cada uno de los pasos anteriores se deben compilar y almacenar, para convertirse en información de salida con el objetivo de llevar trazabilidad. Al realizar encuentros o reuniones de análisis de dicha información, se genera el diseño de un nuevo proceso, el cual estará destinado al logro de los objetivos estratégicos de la compañía y así llegar a un estadio de mayor eficiencia y eficacia. Ejemplo de diagrama. (4.7) Caso de estudio. Identificar el conjunto de elementos que intervienen en un sistema de compras online de una fábrica aplicando la TGS para finalmente proponer las actividades representadas en un diagrama de procesos. Entradas. Subproceso o actividad. Salidas. Datos del solicitante, nombres, apellidos, identificación, dirección de contacto. Producto que comprar, valor, cantidad. Recepción de solicitud de compra. Número único de identificación de la compra. Factura. Envío. Número único de identificación de la compra. Almacén. Producto. Insumos. Mano de obra. Fábrica. Producto elaborado. Facturas. Contabilidad. Informes contables. Puesto que el sistema de compras en línea no intercambia elementos de información con el medio ambiente que lo rodea, se considera un sistema cerrado. De lo anterior se concluye. Se pueden inferir las siguientes relaciones. Usuario solicitante contra el proceso de solicitud de compra, en donde un usuario puede generar una o muchas solicitudes de compras. El almacén maneja el inventario de productos. La fábrica provee de muchos productos al almacén. El almacén promociona el producto para la solicitud. El usuario realiza el pago del producto. Contabilidad registra la factura de compra generada por la solicitud. Actores responsables. Usuario que genera la solicitud. Jefe de ventas. Administrador del sistema online. Jefe de contabilidad. Jefe del control de operaciones de fábrica. Jefe de inventarios. Empleados de la fábrica. Gerencia de área. Ejemplo de un diagrama de procesos.